Ujú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis niños, mis niñas y todas las personas que se unan a estas clases bíblicas, a esta serie que le hemos titulado Viajando por la Biblia. Espero que el Dios Todopoderoso sea hablando directamente a su corazón. Yo solamente soy un instrumento y me place ser un instrumento. Eso es una bendición gigantesca que Papito Dios me da, ¿sí? Pero el que hace la obra es el Señor dentro de sus corazoncitos. Así que tenemos que tener esa disposición, estar dispuestos a aprender del Señor, ¿sí? Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy. Me hago pequeñita. Ya. Ok, en nuestra serie Viajando por la Biblia, ahora nos toca ver la historia del arca de Noé. Esta es una historia muy conocida, ¿sí? Por todas las personas, es una historia que desde muy pequeñitos nos han contado. Está dentro del Génesis capítulo 6, 7 y 8 y también parte del 9. Ok. Pero para iniciar, como siempre, vamos a entregar este tiempo a Papito Dios. Entonces, cierren sus ojitos, por favor, vamos a hacer una oración inicial. Dios Todopoderoso, gracias por un nuevo día. Te pedimos, sé tú sembrando tu palabra en nuestros corazoncitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a empezar con el Génesis del 1 al 4. Ok, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, recuerdan que en la clase anterior vimos los descendientes de Caín y de Set, ¿verdad? Parte de los descendientes de Set fue Noé, y Caín, por su parte, también tuvo su rama de descendientes y habitó las tierras del oriente del Edén, y toda su descendencia se quedó en las tierras del Edén. Cada una de esas familias, bueno, empezaron a multiplicarse, ¿no? Empezaron a casarse, a tener hijos, esos hijos tenían más hijos, etcétera, tanto de la una rama cuanto de la otra rama. Y sobre todo, más fueron los de Caín. Más, más tardecito vamos a ver por qué digo eso. Entonces, en el Génesis 6, del 1 al 4, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quedémonos ahí. Aquí dice que las hijas, eh, los, los hijos de Dios, vieron que eran hermosas y tomaron para sí estas mujeres. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo largo de la Biblia, en algunos otros libros, habla justamente de cuando inició todo, el diablo Lucifer era un ángel, ¿no es cierto? Un ángel de Dios y un ángel muy importante, muy apegado a Dios. Entonces Dios tenía sus ángeles con él, la totalidad. Pero cuando Satanás se rebeló contra Dios porque quiso ser como Dios, ¿sí? Dios lo expulsó.
del cielo y se fue con la tercera parte de los ángeles del Señor. O sea, él tenía súbditos, él tenía ángeles debajo de él que le acompañaron. Entonces, esos son los hijos de Dios, ¿sí? Eran ángeles caídos, se llaman. En otras traducciones dicen ángeles malvados. Entonces, viendo los hijos de Dios, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Ok, ya habían gigantes que eran, algunos fueron de renombre, pero los que engendraron estos ángeles caídos con las mujeres humanas, se puede decir, eran gigantes malvados, ¿no? De ahí viene justamente esto que en la Biblia nos habla de los nefilim, que era una raza de gigantes híbridos que surgieron de la unión entre ángeles malvados y mujeres humanas. Estos eran terribles, ¿no? Aprovechaban eh, de su poder y de que eran inmensos para robarles, para extorsionarles, bueno, hacían el caos en la tierra. Entonces, ¿qué pasó luego? En el Génesis del 6, del 5 al 8, la tierra fue corrompiéndose, tal cual vemos ahora, ¿no? Ahora vemos que Dios ya no está precisamente en las familias, en las personas en forma general. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, toda la sociedad se corrompió, ¿sí? Se dedicaron a sus orgías, ¿sí? A sus fiestas, no había respeto, había homicidios, había crímenes de todo sentido, había vicios, ¿no? Y se mofaban o les gustaba su maldad, como que eso fuera bueno. Las cosas malas se veían buenas y lo bueno se veían mal. Es decir, Noé venía de un linaje como escogido, ¿verdad? De Set, recuerden. Todo lo de Caín vino de todo lo que es caído, maldito, se puede decir por Dios, ¿no? Entonces, por eso Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Y Jehová se arrepintió y realmente debió haber estado muy triste porque veía cómo los hombres se destruían la naturaleza, se destruían entre sí, ya no existían los principios morales que Dios implantó y ya no había nada bueno. Pero Noé era de su linaje escogido, por eso Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era íntegro, era un hombre de Dios. ¿Ok? Entonces, en el Génesis 6, del 9 al 13, continuamos. Esta clase tiene bastante literatura y la he puesto inclusive en las presentaciones porque es importante conocerla, porque todo tiene un porqué. Dios hace las cosas perfectas, recuerden, ¿no? Entonces dice en el 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, lo que les hablaba hace un ratito. Con Dios caminó Noé
¿Quién más caminó con Dios? Había un hombre que caminó completamente con Dios y su corazón era de Dios. Recordarán en la clase anterior era Enoc, ¿no es cierto? Que Dios lo llevó sin ver la muerte. Noé también caminó con Dios. Enoc llegó a ser el bisabuelito de Noé, ¿no es cierto? Ya, y en el 10 dice, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, básicamente eran muy poquitos los escogidos de Dios que mantuvieron esa semilla, que mantuvieron el bien, que, se, que no se contaminaron de todo el mal que había en la tierra, ¿no? Imagínense, aquí habla solamente de Noé y sus tres hijos. Y dice, y se corrompió, estamos en el 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esto está muy parecido a lo que ahora vivimos, ¿no es cierto? Tanta violencia, tantos crímenes que se matan, por ejemplo, en las cárceles, que extorsionan, que los vacunadores, etcétera, etcétera. En el 12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, todos estaban corrompidos, todos estaban en el pecado. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios decidió, primero se arrepintió de haber hecho al hombre. Imagínense cómo sería eso para Dios. Si Dios lo creó al hombre con sus propias manos, sí, del barro y le dio su espíritu, le sopló el espíritu, nos creó un cuerpo perfecto, nos creó un alma que tiene un corazón, que tiene una mente, ¿sí? Nos creó un espíritu que nos conecta con Dios, nos hizo perfectos y el hombre dañó todo eso. Entonces Dios se arrepintió y aquí le dice a Noé que va a aniquilar, a destruir a todos. ¿Qué pasó después? Pero ojo, el Dios, Noé halló gracia delante de Dios porque era un varón perfecto delante de sus ojos, porque era alguien, él y su familia, estaba con Dios y guardaba la moral que Dios implantó, estaba en comunión con Dios. Entonces, Dios pensó en construir, en que Noé construya el arca, ¿no? Esto está en el Génesis 6, del 14 al 17. ¿Ya? ¿Qué le dijo Dios? Hazte un arca de madera de gofer. Dicen que la madera de gofer era una madera súper, súper resistente. Algunos estudios, roble, ciprés, mm, la identifican de alguna manera, ¿no? Pero debió haber sido muy resistente para hacer una arca, ¿no? Dice, harás aposentos en el arca y la cafetearás de brea por dentro y por fuera. Aposentos, o sea, había habitaciones, había eh, en el arca y la cafetearás, es decir, la barnizarás, por así decir, ¿no? O sea, por dentro y por fuera le pondrás brea. Esto era para que mantenga, eh, para que sea impermeable, porque iba a estar en las aguas, ¿no? Dios sabía eso. Y de esta manera la harás. Dice, miren, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de altura. Según las escrituras en Segunda de Crónicas 3:3, habla de que el arca los codos eran 48, más o menos 48 centímetros. En otros lados dice 54, pero bueno, ya vamos a hacer las dimensiones del arca en una diapositiva más tardecito. Era una cosa gigantesca, ¿sí? Era una obra prácticamente de ingeniería, era un transatlántico para que albergue a tanto animalito y ya vamos a ver cómo se
introdujo Noé los animalitos. A ver, codos de anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás el arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Imagínense, tenía 3 pisos el arca. Tenía aposentos. Le dijo que haga una ventana, dije, arriba, o sea, porque iba a estar también en las aguas, ¿no es cierto? Entonces, era una obra, como les decía, de ingeniería. Era una obra fabulosa. Es como que Dios le dio la capacidad a Noé de, de hacer una obra de arquitectura increíble, porque es Dios y porque Él tiene el control de todo. Y todo lo que nosotros tenemos en la cabecita es porque Dios lo permite, ¿no? ¿Qué más dice en el 17? Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, ahí estaba ya la sentencia del Señor. ¿Qué más sigue? Tenemos un poquito de lentitudes por el internet. Mira, pasó. Ok, en el Génesis dice del 6, del 10 al 22. ¿Qué pasó? En el 18, desde el 18 hasta el 22. Mas estableceré mi pacto contigo, le dijo Dios. Recuerden, Dios estaba hablándole a Moisés. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Después ya le especificó animales limpios, animales impuros, ¿no? Ya vamos a ver. Y le aumentó la cantidad de animales limpios, ¿no? Dice, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra será. Era para que se reproduzcan luego, ¿no es cierto? De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Dios lo iba guiando a Noé. Y Noé se estaba dejando guiar por Dios, porque muchas veces Dios nos quiere guiar, pero nosotros ponemos un alto. No, hasta aquí te quedas, papito Dios. Yo hago como yo pienso. No, no. Noé le hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es muy, muy importante. Ok, entonces Noé construyó su arca. Ya vamos a ver más o menos en qué tiempo. Miren, aquí están las longitudes que les hablaba. A ver, 300 codos de longitud, o sea, este largo, ¿no es cierto? Más o menos decían que era 48 centímetros, son 14.400 centímetros, o sea, 144 metros, es decir, algo gigante, ¿no? De cuadra y media, más o menos, o sea, un- muy largo, era un transatlántico realmente, 50 codos de ancho, es decir, más o menos unos 24 metros de ancho, 30 codos de alto, es decir, 14,4 metros, ¿no? Y en el alto tenía 3 pisos, entonces más o menos cada piso debía haber tenido casi 5 metros. Y tiene toda la lógica, porque imagínate una jirafa, cuánto mide, ¿no? Dios sabe cómo hace las cosas y Dios le dio las instrucciones perfectas a Noé. Ya, en el Génesis 7, aquí especifica un poquito más de cómo le pidió que entren los animales, ¿no? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú,
el momento que ya acabó el arca, ¿no? Entra tú y toda la casa y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Sí? O sea, yo te he elegido a ti, tú preservarás la raza. ¿Sí? De todo animal limpio, dice, tomarás 7 parejas, lo que les decía hace un momentito que él luego especificó el Señor. 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ya vamos a ver qué es esto de animales limpios y animales que no son limpios. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida, la especie, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, a ver, veamos primero de los animales limpios y de los animales impuros. Bueno, la Biblia en Levítico, en unos libros más adelante, y en Deuteronomio, habla de una distinción de los animales puros y los impuros, ¿no? Entonces, los animales limpios en general eran los que se podían comer, los impuros no se podían comer. ¿Sí? Y también de los animales puros, habían ciertos animales que podían servir para el sacrificio a Dios, por ejemplo, las ovejitas, ¿no es cierto? Las vaquitas, eh, que había cómo sacrificar al Señor. En ese tiempo se hacían estos sacrificios de animalitos a Dios. Entonces, los animales impuros, en cambio, son aquellos que no se pueden comer. En este caso, en estos tiempos, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, impuros eran los camellos, ¿sí? Eh, y que tienen almohadillas, dicen, tanto en manos como en pies, de cuatro patas. Entonces, también le pone al conejo, el cerdo, etcétera, ¿no? Entonces, esos eran animales que no se comían en ese tiempo. Luego Jesús, bueno, eso ya hemos de ver mucho más adelante, cómo cambió esto, ¿no? Pero en este caso, en el caso muy concreto de Noé, le dio instrucciones muy precisas de qué animales eran los limpios, qué animales eran los impuros, y por eso era que le dijo, de los limpios, le dijo que ponga 7, no dos, no solamente una pareja, sino 7, justamente porque estos servían después para el sacrificio, ¿no es cierto? Entonces tenía que preservarse las especies. Los reptiles también eran animales que no se podía, todo lo que se arrastra también dice en la palabra de Dios, sobre la tierra, todo lo que son los reptiles tampoco se comen y también eran impuros. Y también habla de los pescaditos, ¿no? De los peces con escamas se comen, los peces sin escamas son impuros. Dice, porque pasados, en el Génesis 7:4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Mira, 40 días y 40 noches llovió, pero terriblemente, una tempestad jamás vista. Los estudiosos de la palabra dicen que en ese tiempo era como el de ahora, sequía, que no era precisamente que llovía mucho, ¿no? Y claro, o sea, Noé, en plena, digamos, campo, construyó el arca. ¿Cómo se le habían burlado esas personas? Imagínate, y si ellas estaban inclusive hasta en pecado, han de haber dicho, este está loco. Entonces, entonces dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches llovió, pero torrencialmente. Pero el diluvio duró más, 150 días. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme
a todo lo que le mandó Jehová. ¿Sí? ¿Y ves? Noé obedecía completamente. Ok, entonces Noé ya estaba con los animalitos, ¿sí? Y dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. En el Génesis 5:32 habla de que Noé era de 500 años cuando tuvo a sus descendientes, a Cam, Set y Jafet. Entonces se asume que más o menos él estuvo construyendo el arca casi 100 años. Recuerda que en la antigüedad, pues me habían dicho, en este tiempo, en el tiempo inicial, los hombres vivían muchísimo, era justamente para que se multipliquen, ¿no? En la tierra. Entonces, dice, no era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces aquí dice de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, es decir, tal como dijo Dios. Le dijo, entra tú, tu familia, ¿sí? Tus tres hijos, los hijos de Noé con sus respectivas esposas, y entra tú, entran todos los animalitos, y después de 7 días empezó el diluvio. Entonces, empezó el diluvio, ¿no es cierto? Las lluvias torrenciales, imagínate, el arca, ¿cómo habrá sido el susto de esas personas que estaban ahí burlándose? Debieron haberse estado burlando mientras Noé y sus hijos construían el arca, están locos, no llueve nada, y el rato que empieza el diluvio, mira, o sea, se llenó eh, el, el arca, no estaba en tierra firme, sino ya estaba en aguas. Y ahí murieron todita la gente que estaba en pecado. El Génesis 7 del 17 al 24 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca, lo que les explicaba, y se elevó sobre la tierra. Se llenó de agua todo. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Imagínate cómo habrá llovido para que un arca gigantesca, una cosa gigante, una mole de embarcación, ¿sí? Flote sobre la tierra, ¿no? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, es decir, todas las montañitas se cubrieron. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Claro, aquellos que no estaban en el arca, los animalitos y las personas murieron, ¿no? Toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves como el ganado y bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, murieron todos, menos exceptuando Noé y sus descendientes. Todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, es decir, eh, muertos, desaparecidos. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra sin 150 días.
40 días y 40 noches llovió torrencialmente, subieron las aguas y siguió lloviendo y después, la tierra no se secaba, se secó después de 150 días. ¿Cómo habrá sido? Imagínate una lluvia tan torrencial, una tempestad. ¿Qué pasó después en el Génesis 8 del 1 al 5? Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Empezó a calmarse, ¿no es cierto? Y se cerraron las fuentes del abismo y de las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces empezó a brillar el sol. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Iba bajando, bajando, bajando el nivel, se iba secando la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primer mes, se descubrieron las cimas de los montes. ¿Ya? Entonces ahí ya se tocó la tierra, fueron decreciendo, y ya el sol calentó la tierra y ya como que ya se veían los montes, ya estaba, y el arca quedó como arriba, ¿no? Como en un monte, supongo que debe haber sido muy alto, quedó el arca como suspendida en el monte. Y entonces, Noé, ¿qué hizo? Dice, sucedió que al cabo de los 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, o sea, como eh, ya no había lluvia, dice, y envió un cuervo, primero envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo iba y regresaba. Regresaba porque no encontraba dónde quedarse, ¿no? También mandó, dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra, igual que el cuervo, ¿no es cierto? Iban y regresaban. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Entonces, luego en el Génesis dice del 8 al 12, dice, esperó aún 7 días más. La paloma vino y la entró, ¿no es cierto? Su dijo, esperemos 7 días más para volverla a enviar. Y volvió a enviar la paloma, dice, fuera del arca, ¿sí? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entonces eso significaba que ya había vegetación, es decir, la tierra ya estaba seca y ya estaba saliendo los arbolitos, la vegetación. Y esta fue señal para Noé, ¿no? Dice, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, por si acaso, dijo, esperemos que esté completamente seco. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Es decir, la palomita pues ya encontró su arbolito donde estar, donde vivir, entonces ya no regresó, y eso fue la señal de que ya estaba todo bien para Noé. Ok, tenemos acá. Dice en el Génesis 13 al 19, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, ¿sí? Y miró, o sea, más o menos fue, miren, eh, prácticamente de lo que
fue el diluvio de lo que él es, los 150 días que estuvo la tierra em, mojada, se puede decir, más todo el tiempo que esperó de que mandaba la palomita que regrese, que esperaba 7 días, más 7 días, y así. Y más o menos fue un año, porque el diluvio empezó cuando él tenía 600 años, ¿no es cierto? 601 años en el mes primero del día primero del mes, iniciar el año, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Dijo, ya se secó, entonces vamos a abrir el arca. Y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca, ¿ya? Claro, él como estaba en un monte eh, alto, entonces vio como divisó toda la tierra y dijo, está seco, ya podemos salir. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. De todas maneras, Noé esperó que Dios le hablara. No fue como loco, ya la tierra ya está seca y saldré de aquí. Y realmente esperó. Muchas veces Dios nos pide que esperemos. ¿Sí? A uno le da ganas de salir, de ir a hacer las cosas, etcétera, etcétera, pero Dios dice, alto, espérate. Él sabe por qué hace las cosas. ¿Ya? Noé esperó. ¿Sí? Y Dios le habló a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y todos salieron del arca. Salió este Noé y toda su descendencia y fueron sacando todos los animalitos. Mira cómo Dios es tan perfecto. Los animalitos, tanto salvajes como domésticos, vivieron prácticamente juntos. Claro que habían pisos, sí, pero Dios hizo que no se coman entre ellos, sí. Dios perseveró la vida tanto de los animalitos como de Noé. eh, Se alimentaban ahí dentro, todos estaban metidos en el arca, todos debieron haber estado mm, muy ansiosos de salir de ese encierro. ¿Recuerdas cuando tuvimos la pandemia y nos obligaban a que estemos metidos en casa? Todo mundo estábamos ya cansados del encierro. Ellos también han de haber estado cansados de ese encierro, ¿no es cierto? Sin embargo, Noé esperó que Dios le hablara y le dé la orden para salir. Eso es una enseñanza muy importante. Ok, el internet está lento, lento. Ahí seguimos. Ok, me pongo por acá para poderles leer bien, ¿ya? Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, el arca, ¿no? El arca en un monte, ¿ya? Y entonces dice, obviamente Moisés salió y no salió a decir, ya estamos afuera, estamos bien, hagamos nuestras cosas, no, no. Moisés, claro, perdón, Noé, edificó, dice Noé, un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Por eso era que Dios le pidió que 7 animalitos, o sea, 7 parejas de animalitos limpios ponga en el arca, porque como te decía, estos animales podían destinarse, los mejores se destinaban al sacrificio, al holocausto, a ofrecerle a Dios. Entonces, dice que Noé agradeció, ¿sí? El que el diluvio pasó, el que estaban vivos, le agradeció a Dios por darle la oportunidad de volver a poblar la tierra y le ofreció el sacrificio de toda ave, cogió de sus
de sus animalitos, cogió el mejor, la mejor ave, la mejor ovejita, la mejor vaquita y le ofreció en holocausto al altar a Jehová. Y percibió Jehová, es decir, a Jehová le gustó, percibió un eh, olor grato, o sea, le gustó. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí hay una promesa, aquí hay un pacto de Dios, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, o sea, a través de un diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces Dios hizo un pacto y dice que se divisó el arco iris, el arco iris en el cielo. El arco iris fue como una señal del pacto de Dios con el hombre, una señal de paz para los hombres de buena voluntad, para los hombres, mujeres, niños que amamos a Dios. ¿Sí? En Génesis 9, del 12 al 17, está justamente el pacto de Dios. Dice, mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, dice, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas un arco iris, acuérdate de que esto fue el primer arco iris que apareció en la tierra, fue justamente cuando, después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Y Dios es tan bueno, miren, y es tan grande que no habla de solamente los elegidos, sino para todos, ¿sí? Para todos los hombres. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Qué aprendemos de esta lección? Que Dios ama a sus hijos, pero detesta el pecado. Dios nos ama, inmensamente nos ama, pero detesta el pecado. Mira que llegó a tal punto de arrepentirse de haber creado al hombre. Detestó esa sociedad corrompida. Y ahora, lamentablemente, estamos viviendo tiempos de sociedad corrompida. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que mantenernos con los principios, con los mandamientos del Dios Todopoderoso. Otra lección, Dios separa y protege a sus elegidos. Aunque vivamos en un mundo corrompido, las personas que amamos a Dios, que cumplimos sus leyes, que aceptamos el sacrificio de Jesús, Dios nos separa y nos protege. Dios nos conserva. Dios nos cuida. Dios nos provee. Dios nos da de su paz. Dios nos da de su fortaleza. No nos deja, nunca nos deja, ni nos va a dejar. ¿Qué otra lección aprendemos? Dios te da instrucciones precisas. Miren a Noé, le dijo, haz un arca de tanta longitud, 144 metros de largo, de ancho 24, de alto, bueno, le dijo en codos, ¿no? Ponle 3 pisos, ponle aposentos, haz una ventanita a un codo de la altura, haz de madera de gofer, eh, cafetéale, barnízale con brea, eh, instrucciones precisas. Dios te da instrucciones precisas. ¿Dónde crees que Dios te da instrucciones precisas? En los mandamientos.
Los mandamientos son muy precisos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No matarás, no adulterarás, etcétera. Ya vamos a ver en una historia de los mandamientos. ¿Sí? Entonces te da instrucciones precisas. Justamente las instrucciones precisas que Dios nos da está en su palabra. Si queremos conocerlo a Dios, tenemos que leer la palabra. Muchas personas hablan y dicen, yo me pongo a leer la Biblia y no entiendo nada. Cierto es que la palabra de Dios tiene metáforas, tiene algunas cosas que uno con la mente humana no comprende. Pero si tú le pides a Dios discernimiento, le pides que el Espíritu Santo te revele, Dios te va revelando. Y si viste que tiene todo como concordancia. Viste que estamos en el Génesis, pero si viste que vimos eh, cosas que estaban en el Levítico, por ejemplo, los animales, ¿no es cierto? La clasificación de los puros, de los impuros. También en el Deuteronomio, en Crónicas. Entonces, todo tiene relación, todo tiene concordancia. La palabra de Dios es perfecta. Entonces Dios nos da instrucciones precisas para seguirlo. Y nosotros tenemos que seguirle tal como Él nos pide, igual que hizo Noé. Noé nos estuvo diciendo, pero Señor, ¿para qué un arca si aquí no llueve nunca? ¿Para qué de esa madera? ¿Por qué me pides que sea tan larga? ¿Por qué me pides una ventana al último? ¿Por qué 3 pisos? Sí, no estuvo quejándose. Noé hizo conforme a las instrucciones que Dios le dio. Y Dios le separó y le protegió a él y a su descendencia para que vuelvan a poblar la tierra. Dios quiso, de alguna manera, eliminar esa semilla mala. Pero claro, como Dios nos da ese libre albedrío, esa capacidad de elegir, el hombre se volvió a corromper, el hombre volvió a pecar y todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero por eso Dios envió a Jesús, a su propio Hijo, para que muera en esa cruz y nos dé salvación y vida eterna. Por eso Dios nos ama a sus hijos, pero detesta el pecado. Entonces, ahora, en lugar de las ovejitas, de las palomitas que antes se sacrificaban y se ofrecían a Dios, está Jesús. Por eso dicen que Jesús, la palabra dice, de Dios dice que Jesús es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es por eso, ¿ya? Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Así que eso es mis niños y todas las personas que me ven. Hemos finalizado la clase de hoy. Espero que les haya gustado y más que gustado, que Dios haya sembrado en su corazón la palabra y la necesidad de leer su palabra. Si quieren ahondar en los temas del Levítico, de los alimentos, eh, bienvenidos. Lean la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a hacer una oración final para agradecer a Dios por este tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos tienes como tus hijos y nos cuidas y nos proteges. Porque nos separas de la maldad del mundo. Queremos hacer tu voluntad siempre. Danos de tu Santo Espíritu todos los días de nuestra vida para poderte agradar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan una hermosa semana, que Dios me los bendiga, me las bendiga abundantemente y estaremos la próxima semana compartiendo otra historia bíblica. Cuídenseme mucho. Besitos para todos.